Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a, como todos los martes, a dar el parte epidemiológico de la última semana en la provincia de Buenos Aires respecto a la pandemia de COVID. Como vemos en la primera diapositiva, no sé si está, los casos confirmados y la tasa de incidencia en la ciudad autónoma, en el AMBA, estamos ya con 689.722 casos, lo que marca una incidencia de 5.199 casos cada 100.000 habitantes. Es la anterior, esa. En cuanto al interior de la provincia de Buenos Aires, encontramos que tenemos 230.188 casos, una tasa de incidencia de 5.384 cada 100.000. En la ciudad autónoma de Buenos Aires la incidencia trepa a 7.895 casos cada 100.000 y en el conjunto provincial es de 5.244 casos cada 100.000 habitantes. La cantidad de testeos que llevamos realizados son 2.430.000 testeos midiendo antígenos de diferente manera. La cantidad de fallecidos es de 27.145 y se han recuperado a la fecha de los pacientes que han enfermado. Tenemos un registro de 724.157 personas. En cuanto a la mortalidad y la letalidad, tenemos una tasa de mortalidad que medimos cada 1.000.000 de habitantes en el AMBA bonaerense de 1.597, en el interior provincial 1.393, en la ciudad autónoma 2.281, en la provincia en su conjunto un promedio de 1.547 y correlativamente una letalidad acumulada del 3%, 2,6, 2,9 y 2,9 respectivamente para las 4 categorías. Venimos viendo en cuanto a la evolución de los casos confirmados y la tasa de incidencia en la provincia en los últimos 14 días, que en el interior provincial sigue una situación de mejoría en cuanto a cantidad de casos confirmados y tasa de incidencia. Mientras que en el AMBA bonaerense, lo mismo sucede en la ciudad autónoma, comienza a haber un aumento de casos, tal cual vamos a corroborar en la próxima diapositiva. Vemos que desde la semana epidemiológica número 7, en la cual habíamos logrado bajar a 2.325 casos promedio diario semanal, hemos empezado a aumentar en las últimas semanas, primero de a poco, 2.562, luego 2.594 y hoy estamos con 2.763. Como ustedes verán, el crecimiento es a expensas del AMBA, porque el interior bonaerense, si bien aumentó un poco respecto a la semana epidemiológica 7, que llegó a 598, las 3 últimas semanas, después de tener 644, está 637 y 618. Prácticamente estable, pero aumenta en la zona del AMBA bonaerense y se mantiene estable con una leve tendencia, muy pequeña leve tendencia a la baja en el interior provincial. En cuanto a la ocupación de camas del sistema sanitario, camas UTI de adultos, de terapia intensiva de adultos, sigue una situación relativamente tranquila y estable, con un 57,14% de ocupación total por COVID y no COVID, y de COVID tenemos 581 casos, un leve aumento respecto de la semana pasada, que teníamos 574, como se verá en la curva de abajo, es un muy leve ascenso. Tendemos todavía a una situación de estabilidad. Recordemos que cuando aumentan los casos, repercuten en el sistema sanitario entre 2 o 3 semanas después. En el interior provincial también la situación sigue siendo la misma que en el AMBA, estable, 39% de ocupación total, 179 casos, la semana pasada teníamos 174, por ahora nos están marcando estas cifras una situación de relativa estabilidad. Respecto a la vacunación, en la provincia ya tenemos aplicadas un total de dosis de 1.019.566, del primer componente 830.704, del segundo componente 188.862 y hemos llegado a tener aplicaciones diarias máximas
del primer componente, el 11 del 3, el 11 de marzo, 58.866 dosis se aplicaron, y del segundo componente también al día siguiente, el 12 del 3, 18.571. Seguimos vacunando a grupos priorizados, mayores de 60 años en los hospitales, personas con factores de riesgo entre 18 y 59 años, trabajadores y trabajadoras de la salud en general. Ya prácticamente quedan muy pocos y la mayoría de ellos recibiendo segundas dosis. Geriátricos y mayores de 60 años, docentes con factores de riesgo y personal de seguridad. Llevamos una distribución en cuanto a los inscriptos al programa. Se han inscrito ya 4.561.000 bonaerenses. Tenemos 273.000 inscriptos del sector salud, 379.000 inscriptos de docentes y auxiliares y 1.883.000 inscriptos de mayores de 60, también 65.000 inscriptos del sector seguridad. Venimos con 285.000 aplicaciones al personal de salud, 187.000 a docentes y auxiliares, 202.000 aplicaciones a mayores de 60, 21.000 aplicaciones a la Fuerza de Seguridad, 130.000 aplicaciones entre 18 y 59 años con comorbilidades y 2.093 aplicaciones entre 18 y 59 años residentes en instituciones cerradas. Todo el plan de vacunación siempre está sujeto a la recepción de vacunas que estamos recibiendo por parte del Gobierno Nacional y que dependen de la entrega de vacunas que, como sabemos, a nivel internacional se encuentra en una situación bastante compleja, de mucha tirantez. Hemos visto en estos días incluso cómo la vacuna de AstraZeneca es cuestionada en una forma, a nuestro entender, bastante irregular en algunos países de la Comunidad Europea, aduciendo supuestos problemas adversos o efectos adversos como la conformación de trombos, cuando en realidad todos los estudios marcan que cuando uno no está por encima de la media de lo que le pasa a la población general. Obviamente, cuando uno vacuna a millones y millones de personas, a esas personas, entre otras cosas, van a tener algunos de ellos trombosis, no por la vacuna. Hay una gran puja internacional, como todos estamos viendo. En ese marco el Gobierno Nacional está haciendo los esfuerzos para conseguir las vacunas, y en ese marco la provincia de Buenos Aires está aplicando de acuerdo al ritmo de entrega. La siguiente, por favor. Estamos en estos momentos aplicando vacunas en 184 hospitales provinciales, municipales y unidades de pronta atención, en universidades, en 144 postas, después vamos a ver cuáles son, 39 puntos IOMAS y en geriátricos. Y ahora sí, la siguiente. Estamos aplicando en unidades de pronta atención, universidades, polideportivos municipales, clubes, Estadio Único, Hipódromo de La Plata, espacios culturales, centros de jubilados, hospitales provinciales y municipales, puntos de IOMA, puntos de PAMI y residencias geriátricas. Volvemos a explicar una vez más por qué no estamos haciendo en esta etapa de la vacunación, no la estamos haciendo dentro de los vacunatorios habituales. El Programa Nacional de Inmunizaciones tiene un atraso muy importante, producto de la pandemia y producto de que recibimos una baja muy sensible en las coberturas cuando asumimos el gobierno, y hay que corregir eso, con lo cual todos los municipios están poniendo un empeño muy grande en recuperar las dosis de las otras enfermedades del programa de enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, la provincia ha hecho el esfuerzo de colocar todos estos dispositivos para poder seguir vacunando en forma muy rápida, muy ágil y en forma, según se ve claramente, no solamente en los informes oficiales, sino también en las redes sociales, ¿no? La adhesión que existe al programa de inmunización, particularmente de COVID, por parte de la población, porque está siendo realmente muy ordenado, está siendo excelentemente ejecutado en cuanto a calidad, calidez, profesionalismo, y entonces obviamente es un aporte muy grande que está haciendo la provincia para que se pueda mantener el Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles, recuperar dosis y a su vez estar haciendo esta etapa del COVID. Por último, mencionarles que la provincia de Buenos Aires, la semana pasada nosotros dijimos aquí, habíamos llevado al Consejo Federal de Salud una postura
de muchísima preocupación respecto a lo que está pasando con las cepas circulantes en otros países, cepas del COVID o linajes nuevos que aparecen, que son mucho más contagiosos, el caso de la cepa conocida como Manaus, que ya está prácticamente en todo Brasil y está llegando a muchos otros países de la región, y manifestamos nuestra preocupación y manifestamos y estamos trabajando en eso muy fuertemente para ver cómo se restringe al máximo la posibilidad de que esas variantes ingresen en nuestro territorio, particularmente en la Argentina, pero también en el territorio bonaerense. Bueno, estos días nos enteramos de que incluso se están falsificando en otros países PCR. Si ustedes saben que uno de los requisitos para regresar era tener una PCR negativa. Bueno, lo que estamos viendo hoy es que se están falsificando las PCR, lo cual es gravísimo porque pone en riesgo no solamente a la persona, sino al conjunto de la gente que viajó en el avión, porque ya no es una persona, son 30 o 40 personas que vienen en un avión, y entonces los aerosoles son mucho mayores que si vienen 1 o 2 personas en un avión. Los aviones tienen muchos criterios de seguridad, pero si tenemos 30, 40 personas viajando como pasó, obviamente esas otras personas que venían corrieron riesgo, pero además esas otras personas que llegaron asintomáticas pasaron todos los controles y se fueron a sus casas. Con lo cual estamos viendo que si se llega a esto, a que se puedan falsificar masivamente certificados que dicen que la persona viene con una PCR negativa, realmente estamos en serios problemas con el ingreso de turistas argentinos que salgan al extranjero. Así que estamos trabajando fuertemente en medidas de restricción y de control. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, de los 44 jóvenes que regresaron, 32 eran de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto están todos aislados, están controlados, les hemos extraído sangre para poder hacer controles a ver qué serotipo portan, ¿no es cierto?, del virus. La verdad que además de eso implica que tuvimos que aislar 167 personas más que venían o que estaban con conexión con estos jóvenes. Entonces la verdad que nos preocupa enormemente, estamos trabajando muy fuertemente, está funcionando, habida cuenta de que ya no se puede creer en las PCR que vienen de afuera. Quiero decirles que además esto aparentemente pasa en todos los países del mundo, en Europa también, hay casos en que se venden las PCR para viajar. Habida cuenta de esto, vamos a colocar un control más a quienes ingresen, en conjunto lo va a hacer la Ciudad Autónoma, la Nación y la provincia, un control más a los que ingresen, pero no fuera del aeropuerto, porque mucha gente se va. Entra, agarra su bolso y se va, no pasa. Vamos a plantear que esté antes de migraciones, a los que estén regresando en estos días. Y otras medidas, por supuesto, que se van a tomar, que por supuesto forman parte de las decisiones de la órbita nacional, y calculo que estarán siendo anunciadas por estas horas. Pero la verdad que la provincia de Buenos Aires vuelve por su dimensión, por la cantidad de población que tenemos aquí, porque el aeropuerto de Ezeiza está acá, volvemos a manifestar fuertemente nuestra preocupación por el tema de que debemos a toda costa, hacer todos los esfuerzos posibles, tomar todas las medidas necesarias para que no se nos cuele estas nuevas cepas. Y si lo llegara a hacer, que lo haga en una forma lo menos veloz posible, es decir, que poca gente sea la que la traiga en caso de que sea inevitable, no que entren en cantidad, porque obviamente si entran en cantidad la capacidad de dispersión después y de propagación va a ser mucho más alta. Y nosotros necesitamos todavía por lo menos 2 meses y medio para seguir vacunando a nuestra población de riesgo. Vuelvo a repetir, si tenemos las dosis, ese es nuestro objetivo, y entonces ahí estaríamos en condiciones de estar más protegidos y protegiendo fundamentalmente a aquellos sectores de la población que pueden tener casos graves. Por eso la provincia insiste nuevamente y fuertemente en que tenemos que controlar que esa cepa no ingrese a nuestro territorio. Gracias. Como dijo el doctor Goyán, como todos los martes estamos aquí nuevamente haciendo un reporte en primer lugar
sanitario y epidemiológico, como acaba de hacer el ministro, y en segundo lugar, respecto a algunas cuestiones puntuales vinculadas a nuestro sistema de fases y las actividades que estamos habilitando, eventuales restricciones muy pequeñas que todavía existen en la provincia y algunos temas que estamos trabajando puntualmente. Respecto del sistema de fases, como lo venimos trabajando con múltiples ajustes, con múltiples actualizaciones desde el 10 de junio del año pasado, hoy en día tenemos activas solamente dos fases, la fase 4 y la fase 5, en el marco del esquema de distanciamiento social preventivo y obligatorio que estableció el Gobierno Nacional. Hoy fácticamente no hay diferencias entre fase 4 y fase 5, solamente las mantenemos a los efectos estadísticos porque hay un criterio muy claro y que eventualmente lo podemos utilizar para poner en marcha algún tipo de medida adicional en caso de que sea necesario y va a ser necesario seguramente si los casos aumentan de manera abrupta, como mostró el doctor Goyán. En las últimas 3 semanas tenemos leves aumentos de casos en la provincia de Buenos Aires, puntualmente en los distritos del AMBA. Todavía no es grave, pero sí es una alerta, sobre todo, y probablemente es lo que más nos preocupa, porque cuando nos remitimos a lo que sucedió durante la primera ola, lo que sucedió durante el año pasado, observábamos aquello que justamente el doctor Goyán lo definió como una mancha de aceite. El contagio se concentra en un punto y después se va esparciendo como una mancha de aceite por el resto, en el caso nuestro, de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Lo que nos preocupa puntualmente es el aumento de casos en la ciudad autónoma de Buenos Aires que se viene dando en las últimas semanas y esperemos que no suceda, pero la experiencia nos muestra lo contrario, que una vez que aumentan los casos en la ciudad de Buenos Aires, después se produce un impacto de ese aumento en los distritos del primer cordón, del conurbano bonaerense, luego eso impacta en los distritos del segundo cordón, luego el tercer cordón y el impacto se va extendiendo hacia el resto de la provincia. Por eso también lo que estamos observando es que mientras que hay un leve aumento en los distritos del AMBA, en el interior de la provincia está estabilizado, inclusive con una pequeña caída durante las últimas 2 semanas. En lo que estrictamente refiere a las fases, hoy tenemos 109 municipios en fase 4, hay 2 municipios que bajaron de fase 5 a fase 4 por el criterio objetivo y numérico que establecimos, que es un equivalente a 10 casos, si tienen más de 10 casos equivalentes cada 100.000 habitantes en alguna de las 2 últimas semanas, lo ubicamos en fase 4 y si no, permanecen en fase 5. Y esos 2 distritos son Magdalena y Suipacha, y un distrito que pasó de fase 4 a fase 5, que es Capitán Sarmiento. Solamente ratificar que vamos a seguir trabajando con este esquema, que como dijimos siempre es dinámico y es intermitente. Eso significa que permanentemente estamos haciendo movimientos de los distritos de acuerdo a los distintos criterios que se van estableciendo entre las distintas fases, pero que también eso implica que podamos llegar a implementar algún tipo de medida precautoria en caso de que aumenten los casos de manera abrupta. Repito, esperemos que no, todavía no ha sucedido, pero tenemos cierta preocupación, máxime lo que también comentaba el doctor Goyán, que estamos tratando de evitar la llegada de otras cepas que se ha comprobado que son más contagiosas, no solo que son más contagiosas en general, sino que además permiten un contagio más rápido. A las horas de que uno está contagiado puede empezar a contagiar al resto. Así que hoy nuestro trabajo está muy enfocado en ese punto. Para terminar, 2 cuestiones muy puntuales en las que estamos trabajando esta semana. Como venimos diciendo, nosotros por ahora no estamos permitiendo actividades adicionales a las que ya están permitidas desde hace un tiempo en la provincia de Buenos Aires, salvo casos puntuales o salvo casos excepcionales. Una de esas actividades que estamos trabajando para eventualmente habilitarla a partir del día 1 de abril es el fútbol en las ligas regionales. Es el fútbol federado en las ligas regionales. En el día de ayer
tuvimos una importante reunión con el presidente de la AFA aquí en La Plata, con Chiqui Tapia y con los presidentes de las ligas regionales del norte y del sur, de las federaciones, ¿no?, del norte y del sur de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos trabajando el contenido de los protocolos, son protocolos muy estrictos, muy similares a los protocolos que se establecieron para la vuelta al fútbol en la Asociación del Fútbol argentino, pero claramente llegamos a un consenso, tanto con el presidente de la AFA como con los presidentes de las federaciones regionales, que por el momento, por lo pronto, lo vamos a hacer sin público, que era uno de los pedidos que nos hacían, porque justamente estamos viendo esta cuestión, estamos con cierta precaución respecto de una eventual segunda ola del virus en la Argentina, sobre todo ahora que se acercan las temperaturas frías, así que estamos trabajando en cerrar los protocolos para permitir estas actividades, protocolos muy estrictos, y que van a ser los clubes quienes se tienen que encargar. Ayer también estuvimos con el subsecretario de Deportes y con el titular de APREVIDE en la reunión, repasando toda la normativa aplicable. Pero bueno, esto va a ser por ahora sin público. En las ligas regionales lo mismo que es en los torneos de AFA. Y por último, también una cuestión puntual que estamos trabajando con nuestra ministra de Gobierno, Teresa García. Ayer nos hemos reunido con el presidente del Partido Radical, de la Unión Cívica Radical, y con los integrantes del comité electoral. Como es de público conocimiento, el domingo próximo hay elecciones internas. Eso implica un despliegue bastante importante de habilitación de colegios y de establecimiento de protocolos para evitar cualquier tipo de aglomeración, teniendo en cuenta que la Unión Cívica Radical tiene aproximadamente unos 650.000 afiliados. Nos han dicho que se espera aproximadamente que voten un 15, un 20%, pero de todos modos queremos asegurar que las escuelas que están habilitadas para la votación no tengan ningún tipo de problema, ningún tipo de aglomeración. Estamos trabajando con 342 escuelas que ha puesto a disposición la Dirección General de Cultura y Educación. Estamos trabajando también con un protocolo muy claro y muy estricto, que lo hemos hecho sobre la base del protocolo que utilizamos cuando se llevaron adelante las elecciones del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina, que tiene una gran y activa comunidad boliviana en nuestra provincia, así que adaptamos ese protocolo para esta elección. Solamente complementar con que el día de ayer hemos elevado una nota a la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación para que habilite las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Estamos prestando toda la colaboración que merece una elección interna de un partido centenario de nuestro país y de nuestra provincia, y que les deseamos que las elecciones discurran en calma, sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de aglomeración, y que nuevamente sea la democracia la que defina, en este caso, el destino de la conducción de este partido. Así que muchas gracias.